Bueno, lo dicho, me acompaña Saúl Méndez, él es secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares, quien llegó a un acuerdo el fin de semana pasado con CAPAC para que mantener estos ingresos de trabajadores de la construcción durante este mes de mayo. Saúl Méndez, bienvenido a Next Noticias. Gracias por la oportunidad, Fernando. Un saludo a todos los que están trabajando contigo en estos momentos y a la orden. Ok, ¿de qué se consiguió con este acuerdo? ¿Qué te tomó de la carta de intención que ustedes habían lanzado la semana anterior, donde hablaban desde un ingreso mínimo de $500, donde hablaba cómo podía financiarse eso a través de la banca pública, y se llega a este acuerdo, ¿qué se concreta? Bueno, decir que después de tanto tiempo, Sí. pues esto empezó el 18, claramente lo concreto es que se logra que presten la plataforma para entregar la ayuda social por COVID-19, que Suntra va a enviar a los trabajadores que tienen su contrato suspendido por las plataformas de pago de las empresas, 60 balboas a cada trabajador. Esto para que se pueda cumplir, las empresas tienen que mandar el nombre de los bancos, número de cuenta, cantidad de trabajadores y el listado de los trabajadores que se amparan por el convenio colectivo para poder que Suntra procesar la información y mandarla vía internet o vía digital los depósitos a las empresas. Como todo el país sabe, las oficinas de Suntra están cerradas. Sí. También se planteó allí la posibilidad de salvoconducto para pequeños equipos de personal contable para que puedan realizar estas transacciones. Y nosotros, desde el día mismo sábado 24, sí, ya habíamos adelantado con un grupo de empresas este tema de la plataforma, la información, no hay problemas, llega incompleta y, en fin, hay que estar llamando de nuevo para que se mande la información. Así que estamos en la semana precisamente de acopiar todo para poder entonces a partir del primero, sí, que es libre y viene el fin de semana, pues a partir del 1 de mayo al 8, Suntra debe depositar en la plataforma de las empresas deben empezar a distribuir esto en las plataformas de pago de ellas a partir del 11 al 15 de mayo. Ok, ¿cuánto va a ser el aporte de Suntra y cuánto debe aportar cada una de las empresas? Bueno, el aporte de Suntra es de 60 balboas a cada trabajador con contrato suspendido. Okay. Esto es importante decirlo porque son los trabajadores a los cuales se puede llegar por este tipo de situación de plataformas de empresa, por un lado. Y los contratos suspendidos a los trabajadores que se benefician del convenio colectivo CAPAC-Suntra. Ese otro elemento muy importante. Eso es lo que Suntra debe hacer llegar. El caso de los empresarios, sí, lamentablemente no han puesto un real de su bolsillo, pero van a calcular las vacaciones proporcionales, sí, que están acumuladas los trabajadores del 1 de enero al 25 de marzo, y esa es la que deben hacer llegar el 15 de mayo en un solo pago si hay solvencia o en dos si no la hubiese. Ese es el segundo elemento que debe llegarle a los trabajadores en la semana del 15 de mayo. Y el bono que el gobierno ha planteado, que iba a mandar por la cédula y demás, ayer algunos trabajadores reportaban que no aparecía su número de cédula y tienen los contratos suspendidos. Quiero decir que esa responsabilidad es del gobierno, sí, y de la empresa. La empresa debieron haber mandado los listados para la suspensión temporal de los contratos de trabajo para que el gobierno pudiera entonces procesar la información y mandar vía la cédula o digitalmente el monto que ellos han dicho que van a mandar. Okay, así que hay toda esta situación que se presenta. $60 a todos los amparados en el convenio CAPAC-Suntra, que son ¿cuántos trabajadores? 60.000. Son los que tienen los contratos suspendidos. Esto es importante. ¿Cuántos son? Contratos suspendidos. Aproximadamente nosotros hemos cifrado en eso en unos 40.000 trabajadores. No obstante, cuando vaya llegando la información tendremos, sí, a ciencia cierta el número que debe alcanzar
esta ayuda solidaria por COVID-19 que Suntra va a entregar a los trabajadores con contratos suspendidos. Es decir, es casi $2,5 millones por quincena. No, yo no diría que eso es por quincena. Esta es una ayuda que aprobamos. Son $60 como pago único. Y no se trata tampoco es un pago, reitero, es una ayuda social, porque todo el país sabe que Suntra, sus fondos están destinados al fondo de huelga y el tema de gasto de administración y demás, que es fuerte y que es con lo que se puede operar. Así que esta es una ayuda social, lo que se está entregando por COVID-19. José. Buenos días, Saúl. Buenos días. En primer lugar, permítame a través suyo enviarle a todos los trabajadores de su sindicato Suntrac nuestro saludo de este colectivo, de esta empresa, a los trabajadores de la construcción, mañana, que es el Día de los Trabajadores. El 1 de mayo. Y que nos agarra en esta difícil situación. Muchas gracias. ¿Cómo avanzan los acuerdos entre ustedes y las empresas para poder lograr que lo acumulado se les pague? ¿Y qué avances se han hecho en los pagos que el Estado le tiene que hacer a esas empresas para tener los fondos disponibles para poder ayudar a los trabajadores que han perdido el trabajo por suspensión de obras? Debo decir, Blandón, frente a esa pregunta muy interesante, que la responsabilidad de calcular las vacaciones y de pagarlas es directamente de las empresas. Allí no hay forma de operar del sindicato porque esto depende de la información que tiene la empresa de cada trabajador y debo decir de las empresas subcontratistas también, las contratistas generales y los subcontratistas. Ellos son los que tienen la información de los trabajadores y son los que tienen que hacer los cálculos y son los que tienen que depositar en la plataforma de pago que ellos utilizan. Esta puede ser vía digital o cheque, pero ellos son los responsables de eso. Únicos responsables de ellos son los empresarios. Con relación al bono del gobierno, deben recordar ustedes que las empresas que se suspendían las actividades estaban obligadas a poder ir al Ministerio de Trabajo o mandar vía digital la solicitud de la suspensión temporal de los contratos de trabajo y mandar los listados. Entonces, para la ayuda que se supone llama al gobierno bono solidario, las empresas mandaron, hasta donde tenemos entendido, un listado y la suspensión temporal. Eso el Ministerio del Trabajo se supone lo procesaba y lo mandaba a otras entidades y a partir de ahí se consolidaban los listados y se supone que se hacían la entrega a los trabajadores. El reporte que tenemos desde ayer es que trabajadores anuncian que no aparecen y otros que aparecen. Entonces, esta es única responsabilidad del gobierno y de las empresas. Es importante acotar lo siguiente. La empresa que no solicitó la suspensión temporal del contrato de trabajo ante el Ministerio de Trabajo, el mismo decreto 81, en su artículo 9, si mal no recuerdo, las obliga a pagar los salarios de los trabajadores en todo el tiempo que va. Entonces, esto es muy elemental e importante que se conozca. Es decir, nosotros no conocemos el procedimiento del gobierno, nosotros no conocemos los procedimientos internos de la empresa porque no lo manejamos y es imposible hacerlo desde las casas y normalmente nunca ha sido así. Y lo que nosotros podemos decir es que estamos procesando la información de las empresas que van llegando con los listados, con la información de cuentas bancarias, con la información que se requiere para poder entonces hacer los depósitos a su plataforma de la ayuda social por COVID que va a entregar el Suntra y que ellos a partir del 11 puedan entregar esta situación. Lo que quiero decir con todo esto es que es bien complejo el tema. ¿Por qué? Porque hay responsabilidades, cada quien carga la suya. El gobierno carga con el bono solidario, las empresas cargan con el tema de las vacaciones proporcionales porque son ellos los que tienen la información de los trabajadores. Y a nosotros nos toca mandar el subsidio por COVID-19 que se va a entregar a los trabajadores. Esto también, la empresa tiene responsabilidad de la información que debe mandar, listados y los números de cuenta. Eso significa que hay responsabilidades compartidas, en este caso en particular de la información que manda la empresa. La empresa que no mande la información
y que no preste la plataforma, también vamos a divulgar sus nombres por la irresponsabilidad esa que se presenta. Saúl, hace un minuto conversábamos con la señora ministra Doris Zapata de Trabajo y nos hablaba de que mañana se arranca una mesa de diálogo sobre el sector laboral. ¿Suntra forma parte de esa mesa de diálogo? Y si es así, ¿qué esperan ustedes de esa mesa? Bueno, a Suntra, hasta donde tengo entendido, no se le ha enviado una nota. Yo vi una resolución enviada ayer en la que se habla de una mesa de diálogo y se habla de reuniones. Pero en el resuelto ese no se indica hora, no se indica lugar, no se indica si es virtual, en fin. ¿Qué significa esto? Significa que a nosotros, por ejemplo, no se nos ha convocado. Yo escuché una entrevista del viceministro de Trabajo hace unos días, donde decía que se estaban consultando a las organizaciones. Yo debo decir que Suntra y CONUSI no han sido consultados en estos temas, y ahora que está resuelto, no sé si tampoco ya habrán enviado a CONUSI la convocatoria, porque Suntra es miembro de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente. Pero yo creo que hay principios rectores que deben estar claros en estas conversaciones. Uno, no se puede pretender que la crisis la cargue la parte más débil, los trabajadores. Y por lo que todo indica, esta crisis se la están tirando encima al pueblo, ¿verdad? Y no se están dando las respuestas concretas e importantes. Pero yo creo que un principio rector tiene que ser que la crisis no puede ser cargada hacia el sector de los trabajadores como se pretenden por muchos, sino por el contrario, buscar fórmulas de cómo pueden operar nuevamente las empresas sin que afecten lo poco o los principios fundamentales de los trabajadores en materia de salario, en materia de seguro social, en materia de prestaciones sociales, que es lo mínimo con lo que cuenta la clase obrera para poder subsistir de forma que ya ustedes saben cómo es en este país. En esa entrevista que le hicimos a la ministra de Trabajo, hablamos de un hipotético gran diálogo nacional urgente para la situación post-COVID. Si se hace ese llamado a diálogo sin condiciones, ¿Suntra participaría como parte? Por supuesto que sí, porque de hecho, no solo nosotros en medio de esta crisis hemos planteado propuestas lógicas, como le cuento a ustedes, serias, y obviamente Suntra es una de las organizaciones más importantes de este país y tiene la responsabilidad de debatir sobre el futuro que nos espera una vez se levante la pandemia. Ahora, yo quiero decir algo a Fernando y a José. Yo creo que tenemos que tener claro que el tema del COVID no es la crisis es estructural del sistema capitalista. Ustedes deben recordar que las instituciones financieras internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial y otras, la CEPAL y otros organismos ya habían anunciado una crisis económica para este año. Y esa crisis económica era de tal magnitud que iba a ser más fuerte que la crisis del 2008 que se dio en Estados Unidos, en Europa, en Japón y en otros lugares. Quiere decir que el COVID vino a acelerar esa crisis estructural, que es lo que yo creo que hay que debatir y discutir. El problema de la desigualdad, Fernando. Tú le hiciste una pregunta al presidente de la República si era hora de cambiar el modelo. Y primero dijo que sí, después que el sí era no. En fin, ahí está la pregunta hecha. Sí es hora de cambiar este modelo desigual. Sí es hora de buscar una forma de que nuestro sistema político, económico, social, cultural, el tema ecológico, responda a los intereses de la mayoría y que no esté ocurriendo lo que lamentablemente está ocurriendo. Aquí están saqueando los recursos del Estado, como nos estamos dando cuenta. La corrupción es galopante en medio de esta crisis y no le llega la ayuda ni eficaz ni eficientemente a la población. Por eso la gente está en la calle. Y no cabe duda de que el debate de una situación de esta naturaleza no puede, y bajo ningún criterio, podemos permitir que se encubra por el COVID-19. Este es un problema más profundo y en el caso de Suntra, sus asesores, estamos listos para debatir este tema desde el punto de vista científico, desde el punto de vista del conocimiento y con la rigurosidad que corresponde a efecto de cambiar y transformar lo que haya que transformar en procura del interés colectivo de la sociedad panameña. Por último, Saúl, marcha virtual mañana
para recordar el 1 de mayo. Glorioso 1 de mayo, una gesta universal. He allí la primera conquista de los derechos humanos aportada por la clase obrera. ¿Cómo? A través de la unidad, a través del sindicato y a través de la huelga. Eso tuvo un precio. El precio fue ahorcar a los dirigentes y masacrar a gran parte de los manifestantes. Pero hoy las sociedades en todo el mundo se benefician de laborar 8 horas. No importa si usted es un trabajador con título universitario o si es un trabajador manual. Usted ese derecho lo tiene a las 8 horas de trabajo, a las 8 horas de descanso, a las 8 horas de estudio o de recreación. Y esto es importante. Y a partir de allí, ese enfrentamiento con ese modelo económico capitalista naciente a mediados del siglo XVIII es el mismo modelo que enfrentamos hoy los trabajadores contemporáneos, la desigualdad, agregada a ella la corrupción galopante que existe. Entonces, es obvio que este 1 de mayo está llamado a que los trabajadores mantengamos la unidad, la firmeza, los principios, la ética y la moral de la defensa de los derechos humanos, de la defensa de los derechos mínimos laborales para poder enfrentar la situación que se avecina, que es difícil y compleja, pero eso no significa que no podemos salir de ella. Así que mi respeto y mi saludo a la clase obrera panameña y a toda la clase obrera del mundo, que estoy seguro por este medio va a escuchar este mensaje porque estamos en las plataformas digitales. Saúl Méndez, secretario general del Suntrax, gracias por estar con nosotros. Vamos hasta el centro del país.